en ADN, además de noticias. Es infectólogo, fue director del CTI del Hospital Maciel, fue presidente de la Asociación de Medicina Intensiva y presidente del Fondo Nacional de Recursos. El doctor Homero Bañulo es un hombre que no tiene pelos en la lengua. Doctor, ¿cómo anda? Bien, ¿y ustedes? Acá andamos. Buenas noches, ¿cómo le va, doctor? Bien, muy bien. Doctor, de arranque se sabía que el GACH recomendaba y el gobierno tomaba la decisión, ¿verdad? Pero llegó, y se manejó bastante bien al comienzo, pero llegó un momento en que empezó a haber diferencias. El GACH sugería algunas cosas, algunas insinuadas, otras más específicas, y el gobierno dijo, no, ahí no entro, y no entró. ¿A usted le parece, cómo vio la situación? Sí, es una pregunta difícil de contestar en forma acotada o breve. Era una posibilidad. En la medida que las situaciones se prolongan, surgen siempre divergencias en los planteos y prioridades distintas. Seguramente en el GACH no todos comparten la visión del gobierno y de alguna forma surgieron ahí visiones opuestas, de las cuales la más notoria fue la del doctor Borbonet, que se alejó del GACH, y seguramente hay otras que también discrepan con ciertas posturas del gobierno. Uno tiene que saber que cuando colabora con los gobiernos, salvo que uno sea muy cercano, y cuando en la cercanía me refiero fundamentalmente a la parte afectiva, digo, salvo que uno sea muy cercano, siempre surgen diferencias. Yo he tenido la posibilidad de asesorar a algunos cuantos ministros de salud y es natural que en algún momento dado surja alguna diferencia y haya un planteo distinto. El tema es cuán bien se modulan esas diferencias, cuánto importa contemplar las posiciones del otro o no. Digo, por ahí creo que andan los tantos. Doctor, Uruguay transitó un año 2020 muy razonable, prácticamente le ganamos 10 meses a la pandemia en cuanto a casos graves y demás, sobre fin de año, y ya al comienzo del 2021 se empezó a complicar, y marzo, abril y mayo están siendo meses muy complicados por el número de infectados graves, de muertos y demás. ¿Uruguay está viviendo hoy una cosa distinta a la que ha vivido la mayoría de los países del mundo? ¿Es mucho más grave hoy la pandemia acá de lo que se ha vivido en el contexto mundial? Bueno, cada país tiene sus peculiaridades, ¿no? En base justamente a los cumplimientos, en base a toda la parte cultural que cada uno de nosotros traemos, tanto para la leva como para el dogal, como decían. En ese sentido, el comportamiento de los uruguayos al inicio fue realmente muy bueno. Yo diría que eso, cuando uno mira las gráficas, se extendió hasta fines de octubre. Ya ahí era previsible de que las cosas estaban empezando a complicar. Las gráficas no seguían igual. Por otro lado, también era previsible que hubiera un momento en el cual hubiera algún desmadre de la situación. Y en ese sentido, yo, en mi opinión, pero nadie tiene la verdad, a mí me gusta repetir que el COVID ha sido la tumba de los cracks. Digo, usted se acuerda, había alguna vez creo que lo hablamos, había algunas canchas de básquetbol, sobre todo, y de fútbol, algunas en las cuales los cracks llegaban hasta ahí y en esas ya no eran tan buenos. Bueno, el COVID ha sido eso en muchos países y muchos en un momento dado han fracasado, se les ha complicado las cosas, etc. Yo creo que a lo mejor había que haber tenido mejor diseñado un plan B para cuando las cosas empezaban a cambiar en su signo.
sin duda, el año 2021 nos trajo problemas, y algunos problemas muy graves. Y ahí vinieron todas las discusiones de las herramientas que estaban a disposición. Y me parece que hubo mucho abroquelamiento en el sentido de no considerar otras opiniones. Por otro lado, algunos adelantaron muy temprano de la pandemia posturas muy cerradas, muy poco, rompieron, creo, demasiado rápido el vínculo y la comunicación con quienes debían de tomar las medidas, o sea, el gobierno. Uh-huh. Eso hizo que después el diálogo todavía se hiciera más empinado. Pero creo que no hay que, ninguna medida debe ser desechada. Todos los países utilizaron diferentes medidas en diferentes proporciones. Algunos países fueron muy exitosos con medidas que acá desechamos. Yo pongo siempre el ejemplo de Australia y de Nueva Zelanda, donde las medidas de lockdown, por ejemplo, realmente fueron exitosas. Digo, por supuesto se me puede decir con toda la razón que no tenían a Brasil al lado, que Brasil fue desde el primer momento un enorme desgobierno, nos implicó en todo momento una amenaza muy, muy grande. También a lo mejor había que haber escalonado en el curso del país qué medidas se tomaban, lo cual en algún momento se hizo. O sea, Rivera, Cerro Largo requería de medidas más duras de repente que en el resto del país. Doctor, sí. No, le iba a decir, una de las cosas que se señala como uno de los factores que atemperó el impacto del COVID es el sistema de salud que tenemos en Uruguay. Sin embargo, yo lo he escuchado a usted ser muy crítico con el sistema de salud, porque usted dice que el sistema de salud que tenemos no responde a las necesidades de la gente. ¿Cómo es? Bueno, ahí hay varios puntos, ¿no? También para considerar. Está bravo el tema del Zoom. Yo creo que nosotros, en el contexto latinoamericano, tenemos muy buena habilidad importante, digamos, las prestaciones que se brindan son buenas a muy buenas. Yo creo que el Fondo Nacional de Recursos es una de las cosas que ha hecho la diferencia de Uruguay respecto al resto de Latinoamérica en cuanto a la igualdad y la accesibilidad. Creo que los sistemas de salud hoy en el mundo no es que algunos lo encuentran absurda. Usted mira, en 1950, del 70 y hoy en el 2020. Estamos teniendo problemas. Algunos problemas, sí. Vamos a ver si podemos conectar de nuevo, ¿no? Esto del Zoom es fantástico, pero bueno, la tecnología no siempre, a veces te juega malas paradas, ¿verdad? Yo quería comentarle, estuve mirando los datos que publica el Ministerio de Salud Pública, el informe epidemiológico, publicó con datos completos hasta el 30 de abril, después habría que haber agregado individualmente día tras día, pero simplemente hice una cuenta. ¿Se acuerda que al principio siempre se dijo que había que tener especial cuidado con los mayores de 65 años, que ese era el sector más sensible? Sí. Y efectivamente, de la cantidad de infectados que hasta ahora tiene nuestro país, cerca de 200.000, 198.000, sí. El 11% fueron enfermos de la franja etaria mayores de 65 años. Sí. El 11% de los enfermos COVID fueron de esa franja etaria. Sin embargo,
a nivel de personas fallecidas es el 78% de los fallecidos responde a mayores de 65 años. ¿Qué ¿Cómo se concentró allí la mortalidad? ¿No? ¿Estamos en nuevo contacto, doctor? Sí. Se nos había cortado. Escucho perfecto, sí. Estaba diciendo, bueno, que en Latinoamérica había distintos sistemas, ¿no? Sí. Y después lo que les trataba de resumir es que hoy la medicina es muy parecida a la que era hace 50 años. Una sala de hospital es igual, la distribución de los enfermos se parece mucho, ha habido adelanto en algunas áreas, pero no en todas. Se siguen cometiendo errores en el ejercicio de la medicina, no se le brinda a la gente la seguridad en las prestaciones y sobre todo no se tiene en cuenta la situación, por ejemplo, le generamos daño psicológico a los pacientes en las esperas, en entregar mal los resultados, en no contenerlos en las situaciones, no facilitarles la accesibilidad desde el punto de vista de que usted llama por teléfono de repente y es habitual que le cuenten, estuve 3/4 de hora esperando que me atendieran. Eso es facilísimo de solucionar y no es posible, porque todo eso después hace que cuando la gente llegue a la consulta ya viene con una carga que a veces trastorna toda la vinculación. O sea que me parece que hay que reformular, y muchos países ya están en eso, fundamentalmente en Europa, los países nórdicos, etc. Hay que reformular las formas de atención. Dentro del contexto local de la zona, yo diría de que Uruguay ha tenido adelantos claros que no hay que ser refundacional. Yo creo que muchos de ellos vienen de antes del 2005, creo que hubieron excelentes ministros que hicieron aportes muy importantes, como el doctor Solari, mismo el doctor Ugarte, y creo que también a partir del 2005 la reforma de la salud, de algunos hechos para mí trascendentes, como por ejemplo sacar de la ceguera a 100.000 personas, también fueron construcciones importantes. Entonces, en mi opinión, la salud merece una visión bien amplia en la cual haya acuerdos globales en cómo se va a desarrollar por los próximos 20 años, que vayan más allá de cualquier periodo de gobierno o de cualquier partido en especial, y que tienen que ser acuerdos más globales que le den a los uruguayos una perspectiva mejor, más amplia en cuanto al acceso a la salud. No sé si fui claro o no. Sí, está bien. Hay que refundarla. Doctor, sí. Estamos en un partido muy exigente y toda la estrategia del gobierno ha sido básicamente a la vacunación. ¿Cómo ve el proceso que el Uruguay está transitando en cuanto a vacunación, el número logrado, cómo ha respondido la gente, las distintas franjas etarias, las vacunas que hemos logrado comprar? ¿Cómo ve globalmente el tema de vacunación? En primer lugar, el uruguayo tiene realmente una adhesión muy grande a las vacunas. Muy grande. Uno ve otros países y digo, acá la gente quiere vacunarse, General va, cumple, etc. Ese es un punto a favor que se ha visto, yo creo, mucho, y que cuando se dijeron faltan brazos, en realidad lo que faltaba era una mejor comunicación y una más fácil accesibilidad. No era problema de la gente. En cuanto en este momento, yo creo que los vacunatorios, cómo se está vacunando, la dedicación de la gente, el trato es excelente, por lo menos ha sido mi experiencia y de toda la gente cercana a mí, que no han tenido mayor problema en llegar a eso. Sí hubo un problema realmente que se generó
importante en la accesibilidad de la franja de 71 a 79, que tendría que haberse accedido antes. Se privilegió ahí la vacunación con Pfizer, lo cual pues es una estrategia muy defendible, en mi opinión, pero a lo mejor hubiera preferido una mayor accesibilidad, más rápida accesibilidad a ese núcleo de población que, como usted bien mostró en los números que estaba comentando previamente, es una de las franjas más afectadas en cuanto a letalidad y mortalidad. O sea, a partir de los 65 años para arriba se concentró, ahora se está desperdigando un poco más a otras franjas, pero en los primeros momentos ahí se concentró la enorme mayoría de la mortalidad a partir de los 65 años, lo cual implicaba que toda esa gente debía acceder muy rápidamente a la vacunación. Doctor, usted es un hombre que lee mucho y tengo la suerte de que 2x3 me desasna enviándome artículos para que lea. El otro día me mandó uno que seguramente si uno lo maneja acá públicamente lo tildarían de que quiere echar gasolina a la hoguera, pero hay algunos estudios científicos que están hablando de la mortalidad en exceso, ¿verdad? Sí. ¿Nos puede explicar qué es eso? Si uno compara años previos, por ejemplo 2015 al 2019, y compara con la mortalidad del 2020, hay países que ya lo han hecho muy claramente. Ahí aparece cuánta más gente murió, porque no es lineal que los muertos por COVID están expresando toda la mortalidad en exceso. Sin lugar a dudas, como está insistiendo ahora desde diferentes puntos, el no acceso de repente a una consulta temprana, las teleconsultas que si bien pueden ser útiles en algunas patologías, hacen que se pierdan signos muy importantes. Todo eso ha determinado. Por otro lado, en el sentido contrario, disminuyen las muertes por movilidad, han disminuido también algún otro tipo de muertes, que no es el caso profundizar. Entonces todo eso hace que lo mejor sea comparar contra un promedio de 4 o 5 años antes lo que pasa. Claro. Y ahí se ven y aparecen cifras. En un momento dado en Estados Unidos dijeron que el exceso de mortalidad era 23%, o sea que había muerto 23% más de personas que las que habían muerto en los 5 años esos que yo le comento. También en el Reino Unido, dando cifras inclusive mayores, Italia también mostró lo mismo, o sea que va a haber un exceso de mortalidad. En Uruguay supongo que dentro de poco tendremos esas cifras y sabremos el real impacto de esto, que sin duda es de las catástrofes mayores que ha enfrentado el mundo en los últimos 100 años. No hay duda. Y por otro lado, lo que hablábamos, de que seguramente hay más muertos de lo que hoy nos están reportando la OMS, y hay países que seguramente tienen más muertos, y eso está siendo comunicado. Algunos países es esperable que tengan más muertos por la densidad de población y la relativa sus sistemas de salud muy débiles. Doctor, usted sabe que yo me adelanté esto que usted estaba diciendo, y la semana pasada le traje los números a Gabriel Pereira. Hice el promedio según las estadísticas vitales que publica el Ministerio de Salud. Saqué el promedio de fallecidos por día del 2017 al 2020, 2014, que se publicaron hace poco. Y me da que en Uruguay fallasen en promedio estos 4 o 5 años 91 personas por día. Después calculé cuántas personas fallecieron del 1 de enero hasta, creo que era el 16, hasta fines de abril o hasta el 20 de abril, que tenían las estadísticas por COVID. Y eso me dio 22 personas por día fallecieron por COVID. Lo cual, si usted calcula esa relación a los 91, me da 24% de muertes agregadas, que es la cifra que usted estaba manejando a nivel internacional, ¿no?
a nivel de Estados Unidos en un momento dado. Después inclusive hubo otros autores que elevaron ese porcentaje. Sí, pero perdóneme. Ese es un porcentaje a manejar. Perdóneme, sí. Doctor. No, acá no estamos hablando, para entender, acá no estamos hablando de que hay más muertes por COVID. Lo que estamos hablando es que, por citar un ejemplo, a causa del COVID, yo no me fui a hacer el control habitual de mi problema coronario. Me quedo en casa y por eso. Y esa falta de atención hace que yo sufra un ataque cardíaco y muero. Esa muerte se adjudica también como causa indirecta del COVID. Eso es lo que estamos diciendo. Exceso de mortalidad sería la mortalidad por COVID y la mortalidad por que el sistema sanitario de alguna manera falla vinculado a la sobrecarga que genera el COVID. Y la muerte por encima del promedio esperable. Se tiene que internar por una peritonitis y resulta que no encuentra cama o demoran en atenderlo y usted se complica. Todo eso se va a ver reflejado cuando medimos el exceso de mortalidad. Hay 6 componentes, 4 a favor, algunos, por ejemplo, la disminución de la movilidad, el trauma, la disminución de los traumas. El trauma seguramente haya caído, ¿no? Sí. Esto además va a generar seguramente en los próximos años un incremento importante de los gastos en salud, ¿no? A futuro, sí, muy probablemente pueda generar aumento de los gastos. Sobre todo lo que va a generar además en los próximos años, si los epidemiólogos realmente toman el tema con toda la dedicación que requiere, van a tener elementos importantísimos. Porque usted sabe que uno de los problemas muy importantes que está enfrentando la medicina hoy es la sobreutilización de recursos. Y durante estas situaciones, la sobreutilización de recursos claramente disminuye o desaparece. Entonces nos vamos a enterar que probablemente algunas de las cosas que estamos haciendo no eran necesarias o eran necesarios hacerlas en mucho menor número. Doctor, eso es otra cosa que podemos llegar a saber. Ya por lo hemos ejemplo, hablado. Usted sabe que hay una gran discusión a punto de partida de la utilidad de la mamografía. Acá en Uruguay no se discute tanto eso, porque hubo hasta una decisión con un decreto, etcétera, etcétera. Pero en el mundo hay libros muy buenos escritos por un epidemiólogo notorio, el doctor Peter Gotche, y que cuestiona realmente la utilidad de la mamografía. Doctor, no quiero entrar en esa discusión, pero seguramente en los 5 años que vienen se va a poder saber realmente cuán útil era y si esto era tan así como se insistía. Vamos a la última pregunta, Raúl. Una respuesta breve porque estamos pasados de tiempo, doctor. Sí, usted siempre... Bueno, perdón si me fui No, lo hemos hablado muchas veces, pero más allá de la estrategia de la vacunación, usted apuesta mucho a la estrategia de los antivirales como una herramienta sustancial hacia el futuro, ¿no? Sí, teóricamente, los antivirales pueden ser la mejor respuesta en el sentido de que la persona se las puede llegar a autoadministrar. El test, que yo fui muy partidario ya hace 4 o 5 meses del test de antígenos, si realiza un test, si ese test es positivo, inmediatamente empieza a tomar el antiviral del cual usted podría disponer. Una situación muy parecida a la que sucede con algunas infecciones y los antibióticos, claro, donde las personas muy a menudo saben, sobre todo cuando han tenido la infección previamente, cuándo medicarse. Una situación de este tipo, porque las vacunas, con el tema de las variantes, realmente no sabemos cuánto van a durar, cuántas veces nos vamos a tener que vacunar, la necesidad de reiterar las vacunaciones y de adaptar las vacunas a las nuevas variantes. Mientras que un antivírico puede ser genérico y cubrir a las variantes que aparezcan. Bien. Doctor, ha sido muy amable por atendernos. No, a ustedes. Gracias. Que pase Muchas bien, gracias. Buenas noches. Vamos a una tanda, volvemos.